Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Daniel Villarreal Soto. Actualmente soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Durango y hoy les voy a hablar un poco sobre los selectores básicos de CSS. Ok, primero, ¿qué es CSS? Bueno, CSS significa Cascading Style Sheets y este lenguaje nos permite dar formato a la estructura que primero creamos en HTML y bueno, pues con CSS básicamente podemos cambiar colores, cambiar tamaños, posiciones y muchas otras cosas más. Ok, nada más quiero hablarles un poco, recalcar un poco sobre CSS, porque CSS es un lenguaje, pero muchas personas pueden entenderlo como si fuera un lenguaje de programación, pero está mal. Es un lenguaje CSS, más sin embargo no es llamado como programación. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. Un ejemplo de un lenguaje de programación con lógica, por ejemplo, sería Python, que en un lenguaje con lógica, si ponemos 5 más 5 este va a dar igual a 10. Ese va a ser el resultado que nos muestre el programa. Más, sin embargo, si ponemos en CSS o en HTML, que HTML tampoco es un lenguaje de programación, si le ponemos 5 más 5 el igual va a ser 5 más 5. Entonces aquí podemos ver que aquí hay una lógica porque está sumando, pero aquí no hay lógica porque simplemente está tomando eh, estos datos y los está mostrando tal cual, ¿no? Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que no es un lenguaje de programación porque no tiene lógica. Ok, bueno, aclarando esto, eh, hablaremos sobre los selectores básicos de CSS. Entonces, ¿qué son los selectores? Bueno, los selectores son la manera en que indicamos a CSS qué partes de HTML queremos estilizar. Por ejemplo, HTML es otro lenguaje, como ya hablamos anteriormente, no es un lenguaje de programación, pero HTML sirve para estructurar, o bueno, dar estructura a la página, ¿no? A la página web solamente la estructura. CSS es el que se va a encargar de darle el estilo, de darle los colores, los tamaños, todas las cosas que ya mencionamos anteriormente. Entonces, estos dos van muy de la mano, pero sí se considera muy importante el CSS porque aquí es donde se va a ver la magia, por así decirlo, de todos los estilos y de toda la imaginación que pueda tener un desarrollador, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar con el primer selector, que bueno, este es el selector más simple, que es el selector de elemento. Este se usa para poder seleccionar todos los elementos de un solo tipo. Por ejemplo, si quieres que todos los párrafos de P tengan el mismo estilo, se usaría el mismo selector del elemento. Aquí va el ejemplo. Ok, entonces ponemos P, abrimos llave, entonces ponemos color, que es igual al color que ustedes quieran y el tamaño de la fuente, pues la podemos poner del tamaño que sea, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí como podemos ver, este es un ejemplo para darle el selector o poder editar, por así decirlo, mm, solamente P. Entonces aquí todo lo que sea, todos los párrafos de la página se les va a aplicar este mismo estilo solamente por añadir este pequeño codiguito. Entonces, este es el primer selector que tenemos que se llama selector de elemento. Ok, el segundo selector se llama selectores de clase. Perdón, el selector de clase nos va a permitir seleccionar diferentes elementos que sean específicos y que tienen una clase en común. Esto puede ser útil cuando queremos aplicar un estilo a varios elementos, pero que no a todos que no todos sean de un solo mismo tipo. Ok, vamos con el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un botón, igualmente abrimos llaves y aquí podemos poner este background color, ponemos igual el color que es, ok. Después ponemos el color, ajá, ponemos white, ok, y el padding, ok. Sería solamente por decir. Ok, entonces aquí lo que podemos ver es que este estilo que acabamos de hacer se va a aplicar solamente a los elementos que tengan la clase button, esta clase. Si hay elementos que tengan, que sean diferentes o, pues, vaya la redundancia, que sean muchos elementos, más no tengan esta clase, no van a ser editados. Más, a diferencia del otro, que todos los que tuvieran esta
todos los parrafitos iban a ser editados por el sector de elementos. Esta es selectores de clase. ¿Ok? Como tercer selector tenemos el selector de ID. Ok, el selector de ID es muy similar al de la clase, pero se usa para poder seleccionar un solo elemento. Los ID deben ser únicos en una página. Ok, ya sabemos de todos los lenguajes, los ID son únicos. Entonces, bueno, como ejemplo, aquí, no sé, tenemos el título, abrimos llave igualmente, y, no sé, igual, ponemos font size, el tamaño, claro, todo esto es un ejemplo. Después tenemos el color, no sé, el que gusten, este. Ok, entonces aquí, este estilo solamente se aplicará al elemento con el ID título. Ningún otro elemento va a tener este mismo estilo, al menos que nosotros lo pongamos así específicamente, pero solamente el elemento que tenga este ID va a ser el que vamos a poder editar o vamos a poder darle este estilo en específico. Ok. Ah, el cuarto selector es el selector universal. Ok, el selector universal es un asterisco, es esto, y selecciona todos los elementos de una página. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el lenguaje Python, que cuando nosotros queríamos llamar de otro módulo o de otro archivo, lo seleccionábamos y claro que cuando poníamos esto, hasta en SQL se selecciona todo. Esto quiere decir que se va a seleccionar todo de un lugar, ¿no? De un archivo. Ok, entonces, o bueno, una página. Este selector nos puede ser útil si queremos aplicar un estilo en general. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar a perder tiempo, podemos tener el tiempo encima y simplemente para no estar editando uno por uno, podemos seleccionar el asterisco o agregarlo y de esta manera se va a agregar a todo lo que tengamos en la página. ¿Ok? El ejemplo sería el siguiente. Entonces ponemos asterisco y luego ponemos, no sé, el margen eh, igual a cero y otro para hacer el paring. Ok, igualmente, perdón, igualmente cero. Entonces, con este código lo que estamos haciendo es eliminar los márgenes y también los rellenos de todos los elementos en la página. Digamos que no nos gustó, queremos cambiarlo, a nuestro cliente no le gustó, fácilmente agregamos esto, ponemos esto, que esto significa que para todo en la página se va a eliminar y con esto estaríamos eliminando los márgenes y los rellenos de la página. Entonces, este es el selector universal, que bueno, todos lo conocemos porque en todos los lenguajes normalmente es de la misma manera. Como quinto selector tenemos los selectores descendientes. ¿Ok? Este selector lo que va a hacer es que nos va a permitir aplicar un estilo a los elementos que están dentro de otro. Este selector es útil cuando queremos ser más específico dentro de la estructura que ya tenemos. Ok, entonces, por ejemplo, ponemos div del div párrafo, abrimos llave. Ay, perdón, me quedó muy feo. Ok, eh, p, abrimos llave, ponemos color y de igual manera el que sea, ¿no? Entonces aquí, y bueno, aquí por ejemplo, podemos combinar o asociar el lenguaje de HTML, que por ejemplo sería div. De igual manera, eh, enter, ok, eh, ok, ok. Y ya nada más, ay, perdón. Ok. Bueno, este estilo lo que va a hacer es que se va a aplicar solamente a los párrafos que estén dentro de un div. Aquí, como podemos ver, estamos especificando div y aquí está el p de párrafo, ¿no? Entonces, este es lo que va a tener este color. Esto es lo que va a tener el color acuamarino. Entonces aquí como podemos ver, eh, estamos siendo específicos y estamos añadiendo o aplicando un estilo a los elementos que están dentro de otro. Entonces, bueno, este también es normalmente muy utilizado y ya lo veremos a continuación dentro de las clases de nuestro profesor. ¿Ok?
Y bueno, hoy hemos visto los diferentes selectores básicos que tenemos como lenguaje, digo, como que tenemos el lenguaje de CSS, que serían de elemento, de clase, de ID, universal y descendientes. Con estos selectores podemos empezar a dar estilo a las páginas web que vamos a empezar a realizar a lo largo del cuatrimestre y pues bueno, principalmente al proyecto, a la integradora que vamos a tener en diciembre de una manera súper efectiva y también pues para tener conocimiento, como nos había mencionado el profesor Dago, para no estar batallando, para no estar pidiendo ayuda. Nosotros al querer ser creativos o al querer proponer alguna idea, pues claro que lo podemos hacer de manera muy fácil, muy sencilla y muy rápida con este lenguaje. Ok, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta clase. Muchas gracias.